El año es 2018. El Chapo ha sido capturado por tercera vez, acusado, extraditado y actualmente está respondiendo por sus crímenes ante un jurado estadounidense. Luego sucede algo increíblemente extraño. El Chapo se declara inocente, luego menciona un nombre que muy pocos han escuchado y menos saben nada sobre: el Mayo Zambada. Según el Chapo, el Mayo es el verdadero jefe del cartel de Sinaloa. El Mayo fue el hombre que manejaba los hilos de las sombras todo el tiempo, pero Almaya también fue un hombre que nunca pasó un segundo en la cárcel en toda su vida. Entonces, ¿quién es este misterioso capo de la droga? ¿Qué tan ciertas son las afirmaciones de El Chapo, y si realmente es tan poderoso como permaneció oculto durante toda su vida? Es tan desconocido que casi se convierte en leyenda. Algunos ni siquiera creen que exista, pero si existe el Mayo. Los que lo conocen de cerca dicen que el Mayo nunca habla por teléfono, nunca habla una palabra en reuniones, y solo ha concedido una entrevista en su vida. Entrevista donde esta foto fue tomada, porque a diferencia de El Chapo, que buscaba fama hasta que lo atraparon, el Mayo se quedó en la oscuridad hasta que se volvió imposible de atrapar. Mayo nació el 1 de enero de 1948. Su verdadero nombre es Ismael Mario Zambada García y la niñez la pasó en el corazón de Sinaloa, México. Sabemos que fue criado como católico y como la mayoría de sus compañeros que luego se convertirían en capos de la droga. Nació en la pobreza extrema y Mayo era tan pobre que antes de convertirse en un adolescente había pasado por una gran cantidad de trabajos ocasionales, desde limpiar autos hasta conducir camiones. Sin embargo, el único trabajo que lo acompañó durante su adolescencia y puso comida en su mesa fue la agricultura, pero no fue ganado, pollo o maíz. Ismael Zambada era un gomero, un término usado en México para un agricultor de amapola. Esencialmente cultivó marihuana y la vendió a pequeña escala. La vida se movió rápido para Zambada, tanto que cuando solo tenía 17 años se casó con su novia Rosario Cardosa. Dentro de un año de su matrimonio tuvieron el primero de los 7 hijos que tendrían eventualmente. A medida que su familia crecía, también lo hizo el peso aplastante de sus responsabilidades. Zambada, desesperado, comenzó a hacer lo que haría cualquier persona con una familia que alimentar: comenzó a buscar un medio para obtener más dinero. En sus primeros días del narcotráfico, la respuesta a sus problemas era tan claro como el día. El año era 1960. La demanda de marihuana en los EU era mayor que la oferta y había tantas oportunidades, tantos mercados nuevos, que Zambada hubiera sido un tonto si dejara pasar la oportunidad. Así fue como lo consiguió en el tráfico internacional de drogas, y un hombre llamado Inés Calderón Quintero fue su mentor. Quintero tomó a Zambada bajo su ala y le abrió los ojos a una gama más amplia de posibilidades. Le solía decir que la marihuana era para los jugadores de ligas menores y Zambada quería dinero verdadero, riqueza verdadera. El tráfico de heroína era la respuesta y muy pronto Zambada aprendió las cuerdas lo suficiente como para manejar su propia red de distribución de drogas. Miembro establecido y confiable del narcotráfico mexicano, pero había un problema: a medida que el narcotráfico mexicano se volvía más lucrativo, jugadores más violentos, ingeniosos y organizados ingresaron al comercio y, como resultado, Zambada se encontró en una situación muy peligrosa una vez más. Tenía que convertirse él mismo en un gran arma o explorar territorios desconocidos, y fue en este punto que Zambada conoció a su próximo mentor, un consejo profundamente divino de un hombre excéntrico llamado Antonio Cruz Vázquez. Era un maestro manipulador, un conocedor del tráfico de drogas y un terrible jugador que no podía preocuparse por cuánto perdía. En el momento en que Zambada y Vázquez se encontrarían, Vázquez estaba en una situación desesperada. Acababa de salir de la cárcel después de cumplir 3 años de una sentencia de 5 años en Texas. Así que en 1973 él acogió a una Zambada relativamente inexperto, y esta último se convirtió en prub de los clientes de Vázquez en Los Ángeles y Las Vegas. Zambada demostró ser bueno y confiable, tan confiable que Vázquez y Zambada se hicieron increíblemente cercanos, tanto que el primero terminó casándose con la hermana de Zambada, Modesta. En este periodo del crecimiento de Zambada era necesario porque aprendería algunos conjuntos de lecciones. El primer conjunto se refería al narcotráfico bajo Vázquez, alguien que aprendió los conceptos básicos del comercio y logística, aprendió la necesidad de negociar alianzas antes de fomentar la guerra, aprendió a comprar a la policía en cualquier territorio, en el que aprendió el profesionalismo y cómo negociar la lealtad de sus asociados. El próximo conjunto de lecciones también sería importante, pero solo vendrían después de la caída del propio Vázquez y fueron absolutamente necesarias para ganar Zambada.
El alias de El Mayo a mediados de década de 1970 con el gobierno de los Estados Unidos aumentando la presión sobre México para tomar medidas enérgicas contra los traficantes de drogas, Vázquez comenzó a temer que su familia fuera asesinada en México, por lo que trasladó a todos, a los Estados Unidos, el final de la alianza Vázquez-Zambada en los Estados Unidos. Más que antes, en el apogeo, ganaban decenas de millones de dólares al año. Desafortunadamente, a medida que su dinero crecía, también lo hacían los apetitos de la familia, vacaciones millonarias, autos llamativos, fiestas lujosas y, finalmente, los federales comenzaron a centrar su atención en ellos. En 1978 Vázquez fue arrestado después de estar implicado en una operación encubierta de 18 millones de dólares. Su captura llevó a que el nombre de Zambada apareciera por primera vez en un informe de investigación. Fue un error costoso y una lección que Zambada aprendería muy rápidamente a partir de ese momento. Nunca se entregó a su riqueza, trató de asegurarse de que todos a su alrededor siguieran el mismo principio. Mientras tanto, Vázquez recibió una sentencia de 15 años de prisión y Zambada heredó todos sus contactos y operaciones. Ahora Zambada había obtenido lo que siempre quiso, era un arma grande, pero el narcotráfico es el mar profundo y siempre hay un pez más grande en el comercio mundial de drogas. Zambada no era el pez más grande. Félix Gallardo acá el padrino era el pez gordo, era el jefe de la cartel de Guadalajara, y cuando vio la eficiencia que Zambada aplicó a su trabajo lo invitó a unirse a las filas. Esto era la década de 1980 y aunque Zambada estaría de acuerdo en que otro capo de la droga se estaba haciendo un nombre por sí mismo, también era frío, era despiadado, era brutalmente eficiente. Él era Joaquín Archibaldo Guzmán, también conocido como El Chapo. No está claro si el Chapo y el Mayo Zambada trabajaron juntos o no, pero sabemos que se conocían lo suficientemente bien como para que cuando el cartel de Guadalajara se separó y lo dividió en 3 facciones, el Chapo miró hacia el Mayo. En realidad, no fue exactamente así como sucedió. El cartel de Guadalajara se dividió en el cartel de Juárez, el cartel de Tijuana y el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa fue inicialmente liderado por el Palma y el Chapo. Entre el cartel de Tijuana, que controlaba el noroeste de México, y el cartel de Juárez, que controlaba el noreste, finalmente estalló la guerra y después de varios asesinatos en ambos lados, el Chapo buscó al único hombre que podría sacarlos de la situación en la que se encontraban. El Chapo, de una manera particular, era un maestro negociador que podía obtener lo que quería sin violencia. Todo el tiempo que pasó con Vázquez había afinado la habilidad. Quiero decir, en medio de una guerra contra las drogas, el Mayo había logrado trabajar para rival cárteles de la droga mientras mantenía su propia autonomía y contratos independientes con las redes de narcotraficantes colombianas. También había hecho esto mientras se mantenía fuera del radar del gobierno. Necesito saber, sabía algo, así que el Chapo tomó la sabia decisión de asociarse con el Mayo, y en el momento en que el Mayo accedió a esta unión, fue cuando las cosas comenzaron a ponerse peligrosas para todos a su alrededor. El Mayo estaba con su familia celebrando el cumpleaños de su hijo cuando de repente escucharon un fuerte estruendo afuera en la planta baja. Alguien había colocado una bomba en el auto de la familia y si no fuera por algunos retrasos de última hora, habrían estado muertos en ese auto. El ataque fue obra del cartel de Tijuana. No está claro cómo respondió el Mayo a ese ataque, pero todos saben que algo cambió en el jefe de la mafia a partir de ese día. En lugar de retirarse del cartel y desaparecer con su familia, el Mayo se duplicó. Sobre los tratos del cártel de Sinaloa, él y el Chapo trabajarían juntos para dominar territorios y diezmar territorios rivales. Nadie sabe si los dos tenían un acuerdo o qué tan cerca trabajaron, pero mientras el Chapo bailaba en el centro de atención, los federales no se dieron cuenta de que había otro jefe en las alas. El Mayo operó desde las sombras de manera muy eficiente. Fue tan eficiente para controlar las cosas que incluso después de que el Chapo fue capturado 2 veces, nada cambió. Todo siguió como de costumbre para el cartel de Sinaloa, e incluso hay un rumor de que el Mayo podría haber facilitado mientras tanto los 2 escapes de El Chapo como venganza por el atentado contra la vida de su familia. Solo se puede imaginar que el Mayo buscó la destrucción del cartel de Tijuana. La declaración podría ser cierta o no, pero considere esto: el gobierno mexicano tomó medidas enérgicas contra el cartel de Tijuana durante la guerra en las drogas, pero dejó solo al cartel de Sinaloa. Parecía demasiado conveniente y lo era, pero ¿a quién le importa ahora?
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes cuando el gobierno mexicano eventualmente vendría al cartel de Sinaloa, derribaron a El Chapo pero no al cartel de Sinaloa y definitivamente no a El Mayo. De hecho, encontrar a El Mayo se convirtió en una tarea imposible incluso cuando el hermano de El Mayo, Jesús el Rey Zambada, fue arrestado en 2010 por cargos relacionados con drogas y comenzó a parlotear sobre su misterioso hermano a los federales. Nada de lo que dijo acercó a las autoridades a él. 4 años después, cuando uno de sus hijos, Ishmael Zambara Imperial, fue arrestado por el ejército mexicano y extraditado a los Estados Unidos, fue sentenciado a 9 años de prisión. Esta sentencia fue claramente demasiado leve y demostró que Ishmael había ofrecido información confidencial. Sea cual sea la información, no acercó a los federales a la captura de El Mayo y, desde entonces, el hijo de El Mayo ha optado por quedarse en los Estados Unidos. Es muy difícil capturar a alguien. El Mayo Zambada es uno de los narcotraficantes más astutos que ha dado México. Estas son las palabras del exagente de la DEA Mike Vigilia. Se cree que El Mayo acampa en las montañas y no ha salido de allí en años y también se cree que la edad lo ha alcanzado. El rumor es que está gravemente enfermo de diabetes y su salud está fallando constantemente, dejando una brecha de poder en el cártel de Sinaloa con los hijos de El Chapo y la facción de Zambada compitiendo por el control. Lo único que mantiene la paz dentro de México en este momento y el cártel de Sinaloa juntos es el hecho de que El Mayo todavía está vivo. En el momento en que muera, el cártel de Sinaloa probablemente se dividirá en una guerra a gran escala. Es casi seguro que tendrá lugar. Ahora la pregunta candente para todos. Está preguntando si El Mayo será capturado antes de que muera. A este ritmo, es poco probable, pero quién sabe.